días, Dios te bendiga, bienvenidos. Te quiero invitar a que puedas escuchar la prédica de hoy, que se titula Aquí no está. Sabemos que hoy es domingo de resurrección, que el Señor resucitó al tercer día. Te invito a que la puedas escuchar, a que nos puedas visitar y a que nos puedas visitar también en nuestros canales de YouTube, de Facebook y de Instagram. Te esperamos, Dios te bendiga. Por nuestra diestra, mas a nosotros no nos va a llegar. No van a faltar los ataques, no van a faltar las amenazas, pero el Señor te da la capacidad de decir como David: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién? Hoy es un día, yo diría, sumamente importante para la fe de todos los cristianos. Hoy se está celebrando alrededor del mundo, dentro del contexto cristiano, a pesar de todas las tendencias, enseñanzas y variantes y todas las cosas, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente llegamos a la conclusión que cuando por el tiempo o por la falta de conexión espiritual, por la falta de entender la esencia y la realidad de lo que Dios hizo en su momento, puede ser que muchos caigamos en un movimiento tradicional o religioso, y que simplemente estamos recordando. Pero ¿sabe una cosa? Cuando se habla de la resurrección de Cristo, se está hablando de un hecho tan importante, tan glorioso, tan explosivo, porque el mundo de ahí para atrás no tenía esperanza de vida. El mundo andaba en una sombra de muerte. No había forma de proyectarse hacia una realidad de vida eterna. Pero Cristo, en esa realidad, cuando Él mismo tomó la decisión de ocupar el lugar, el puesto del Cordero Pascual, se necesitaba la sangre de un justo para cumplir el requisito de la remisión de los pecados de una humanidad perdida. Pero la misma palabra señala y dice que no había justo ni aún uno. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en su estado de santidad, se ofrece como Cordero Pascual, como la ofrenda y el sacrificio. Pero escuche una cosa, con un matiz tan enriquecedor y tan glorioso y tan explosivo y tan poderoso, porque este ya era el sacrificio definitivo. En el primer pacto, cada año se tenía que ofrecer sacrificio por los pecados. Y este sacrificio, sabemos todos claramente que solamente servía para tapar, para poner una especie de cubierta, para que Dios no estuviese viendo tanta maldad y tanta pudredumbre y tanto pecado, y que la ira del Señor no se encendiera contra una humanidad perversa. Y por eso Dios da la orden de que se hagan esos sacrificios, que era la sombra de lo que había de venir, del sacrificio perfecto. Cuando aparece el Cordero de Dios, el Cordero Santo y puro, el mismo profeta, el mayor de los profetas, Juan el Bautista, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Ya no se tapa, ahora se quita. Dice que entró en el lugar santísimo según el orden de Melquisedec. Y dice que no entró con sangre ajena, sino que entró con su propia sangre. Y ahora ya ha hecho el sacrificio, ya realizado y llevado a cabo, no hay más sacrificio por el pecado. Porque fue hecho una vez y para siempre. Y ahora en nuestra realidad se cumple lo que Dios le dijo a aquellas dos hermanas desconsoladas que estaban bajo el dolor de la muerte de su querido hermano Lázaro. Y él habló de la resurrección y ellas entendieron de que en los tiempos postreros, pero escuche una cosa, Jesucristo apuntó más poderosamente a una realidad presente. Y él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará. Él dijo: yo soy. Estaba hablando en un presente. Estaba hablando en una necesidad donde el alma abatida y triste necesitaba la ministración de la consolación divina. Y dice: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este es el mensaje glorioso y poderoso que cada hijo de Dios, cada cristiano tiene que rescatar, tiene que implantar de una manera real en su corazón, porque esta es la parte de la fe activa y poderosa de un verdadero hijo de Dios, no de un religioso, no de alguien que se llama cristiano, pero que no obra como un cristiano. No de alguien que se llama cristiano, pero no hace las obras de Cristo. Y no cree en lo que Cristo realmente ha hecho. Estamos en un tiempo en que debemos recordar, pero tenemos que tomar la decisión de ir más allá. La letra mata, dice Pablo. El Espíritu vivifica. Tenemos que ir más allá y meternos en la esencia de la manifestación del poder del Espíritu. Porque cuando nos metemos en la esencia de la manifestación del poder del Espíritu, usted ya está sintiendo el poder de la resurrección. Como una realidad viva, efectiva, gloriosa y poderosa en nuestra vida. En este mundo rodeado de amenazas de muerte, usted respira vida. ¡Aleluya! Dice la palabra que en el primer día, Lucas 24, de la semana, que era el domingo. Ahora el primer día de la semana es el lunes. Debido a este evento tan glorioso se trastocó y se cambió. Y el día de la resurrección viene a ser el primer día de el último día de la semana. Y dice que las mujeres iban con esencias aromáticas al sepulcro, a donde habían enterrado a Jesús, con la idea de ungir el cuerpo. Iban con el problema de quién iba a remover aquella piedra que tapaba el sepulcro, porque era una piedra muy pesada. Se habla de que era una piedra que tenían que removerla entre 3 o 4 hombres.
Pero ellas iban apenadas, iban con el dolor de todo el escarnio que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Toda Palestina, toda la tierra de Palestina fue sacudida con esa tremenda injusticia. Y a pesar que los religiosos de ese tiempo estuvieron apoyando esa injusticia y motivaron al pueblo para que gritaran: crucifícalo. En la mayoría del pueblo había un pesar. Había la pena porque se estaba perdiendo la esperanza de alguien que se manifestó de una forma especial, trayendo aliento, trayendo consuelo, trayendo esperanza en las vidas, sanando enfermos, librando a endemoniados. Y a este hombre que no cesó de hacer el bien, ahora injustamente lo apresan, injustamente lo mandan crucificar, una de las muertes más horribles de ese tiempo, y que estaba de alguna manera diseñada para los malhechores, para los ladrones. A este justo, a este que el mismo gobernador romano Pilato, él dijo: yo no hallo falta en este hombre. Este hombre dice que se lavó las manos porque no quería hacerse partícipe de esa injusticia. Pero todos sabemos que nadie puede quedar exento, ni podemos lavarnos las manos. Cuando la verdad se ha manifestado, usted y yo tenemos que ser valientes y osados para abrazar la verdad y decidir por la verdad. Cuando estas mujeres llegaron y se encontraron con la sorpresa de que la piedra tan pesada había sido removida. Vamos a leer unos versículos. Lucas 24, 4 al 7. Dice la palabra del Señor: aconteció que estando ellas perplejas por esto, porque llegaron al lugar, vieron la piedra quitada y la tumba vacía. He aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Este es el título de la predicación de hoy. No está aquí. Ya es hora, ya es tiempo de que usted y yo sepamos dónde realmente está Jesús. ¿Sí? Creo que es sumamente importante, jóvenes y no tan jóvenes, padres de familia, madres. Creo que es tiempo de saber dónde no está Jesús. Porque realmente es una pérdida de tiempo querer buscar a Jesús donde Él no está. Y no bastan las florituras argumentarias.
que muchos se despliegan para excusarse cuando van a lugares oscuros, tenebrosos, pecaminosos, participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Y van y dicen que Jesús está en todos sitios. Obviamente tenemos que saber el poder de la omnipresencia de Dios. Pero usted tiene que saber con una puntualidad exacta donde Jesús no está para glorificarse. Usted tiene que aprender a saber, a buscar a Jesús. Y en esta dispensación de la gracia, después del sacrificio de Jesús, y después que ya no hay más sacrificio por el pecado, después de saber que ya no se tapa, sino que se quita, usted tiene que vivir en el poder de la persona que está libre, limpio de pecado, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice que a través de este evento glorioso se reforma todo, se hace un nuevo planteamiento de todas las cosas. Y ahora de repente el apóstol Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, dice: ¿no sabéis que vosotros ahora sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Tenemos que ser conscientes que tenemos una gran responsabilidad. La gente tiene que saber que para encontrarse con Jesús tiene que venir a encontrarse con nosotros, porque ahora Jesús mora en nosotros. Está con nosotros. Por eso también el mismo apóstol Pablo llega a las conclusiones y hace la manifestación de la revelación diciendo: con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora, en mi realidad presente, lo que ahora estoy viviendo, no lo vivo en mi proyección, no lo vivo en mi conocimiento, mi sabiduría, mi deseo, mis ganas, mis decisiones. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Cristo resucitó. De la primicia de la resurrección para abrirnos el camino a nosotros para alcanzar la promesa de la vida eterna. Hermano, todo esto está señalado y está amenazado. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, porque es el testimonio eterno de que Dios lo que ha dicho se cumple. Y usted y yo estamos ahora siendo tratados con la verdad de Dios para alcanzar la meta de la vida eterna. Y en este proceso usted y yo tenemos que ser prudentes para no
cometer las equivocaciones de ir a buscar a Jesús donde no está Jesús. Tenemos que alcanzar esa sabiduría de parte de Dios, esa inteligencia espiritual para movernos en la realidad de que Dios está con nosotros. Y que si uno realmente quiere conocer, saber, entender, cuando vive esa coinonía con el Dios de la vida y con el poder de la palabra verdadera, el conocimiento nos llegará para saber estar donde tenemos que estar, para saber hacer lo que tenemos que hacer y aún saber gestionar nuestra mente, nuestros pensamientos, como dice Pablo, hasta el punto de llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Saber gestionar nuestro corazón, nuestros sentimientos, que dice la palabra que son engañosos más que todas las cosas, cuando nuestra mente y nuestro corazón no están bajo la administración de la verdad de Dios. Son los campos de batalla que el diablo sutilmente va a estar aprovechando para engañarnos, seducirnos, arruinarnos y esclavizarnos. Sí, mi hermano, alguien que dice que cree, que sigue un ritualismo religioso, pero que no vive la esencia de la vida en Cristo y el poder de la resurrección, es una persona que el diablo ha conseguido esclavizar con una mentalidad religiosa. Y esto creo que llegó el tiempo de analizar, llegó el tiempo de pensar, porque el tiempo corre, los días se van, lo transcurrido no vuelve, y lo que hoy no somos capaces de hacer para que la gloria de Dios se mueva en nosotros, para que la comprensión, el entendimiento y la revelación de la verdad nos ministre hoy, lo que hoy yo no aproveche, lo he perdido. Lo que hoy yo no coja de la mesa del Señor y me nutra con la verdad de Dios, lo he dejado ahí. Y aun cuando lo hacemos de una manera, pues podemos llegar a menospreciar inclusive lo que Dios nos está dando, lo que Dios ha puesto en su mesa, para que nos podamos nutrir y para que nos podamos alimentar. Mire esto, Él venció la muerte con poder. La muerte, eso tan horrible, eso que se pinta tan negro, tan oscuro, eso que hace temblar a toda la humanidad. La muerte es una incógnita, la muerte es un espanto, la muerte trae tristeza, trae melancolía, la muerte hace estragos. Pero sabe una cosa, según como usted la vea, según como usted la entienda y según como usted se proyecte, la muerte de Cristo sirvió para que los que no teníamos esperanza de vida, pudiéramos tener esperanza de vida eterna. Lo que pintamos tan negro, tan oscuro y tan horrible fue la puerta para proyectarse en el poder de la resurrección. El apóstol Pablo, él habla, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alguien que no entiende, que no comprende la esencia de esta verdad, dice, este hombre está loco. Porque nadie se quiere morir. Todos queremos vivir. Pero necesitamos reajustar nuestra mente y nuestro corazón a la idea de la esencia de la verdad de Dios. La muerte es un paso más para el creyente para encontrarse con el cumplimiento de la realidad de las promesas de vida eterna para el Señor. Y escucha una cosa, lo que ahora estamos viviendo no podemos calificarlo como
la vida que Dios diseñó para nosotros, la vida original. La vida que Dios diseñó en el jardín del Edén era una vida libre de la muerte. Fueron diseñados para vivir eternamente. Fueron diseñados para no andar sufriendo las inclemencias de la enfermedad. Porque fue el pecado, la desobediencia, lo que trajo la maldición del pecado de la muerte y la enfermedad. Él venció la muerte con poder y ahora nosotros somos los herederos del poder de la resurrección de Cristo y estamos en la realidad de la vida eterna. Primera de Corintios 15, versos 20 en adelante dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. También en Cristo todos serán vivificados. El versículo 5 de estos que hemos leído dice: como tuvieron temor, porque es lo que provoca la atmósfera de la muerte, hablando de las mujeres, y bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y sabe lo más hermoso. Pablo dice: yo vivo porque Él vive. Y esa es la tremenda y gloriosa realidad que podemos decir los que estamos viviendo en la esencia de la administración de la verdad, que nosotros hoy vivimos porque Él vive. Y no estoy hablando de la vida física, no estoy hablando de los 4 días de vida que nos quedan aquí, no estoy hablando del gozo, la alegría o la tristeza que podamos sentir aquí. Estoy hablando de la plenitud de la gloria de Dios que ya en espíritu podemos sentir, de que nosotros ya pertenecemos a los resucitados, para proyectarnos a echar manos de la vida eterna. Amén. Dice que la tumba no lo pudo retener. Como a usted la tumba no lo podrá retener. Y todos los que estamos aquí seremos herederos de la primicia de la resurrección en Cristo. Y así como Él ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Yo sé que todo esto en una mente humana, una mente limitada, pues cuesta proyectarlo para disfrutarlo. Pero mi hermano, fíjese una cosa. Dice la palabra que tenemos que convertirnos como niños. Tenemos que alcanzar la limpieza de la inocencia del corazón de un niño para entender que lo que Dios ha dicho, esa es la verdad. Y eso es lo que tengo que creer y ahí tengo que establecerme en esa verdad. No tengo que dejar que mi mente ande divagando, ni calculando, ni haciendo números, ni sopesando, ni contrastando. Tengo que dejar que el Espíritu Santo me levante en vida, en poder, en gloria, porque es lo que Dios dice y ha determinado y escrito está. Para levantarnos con esa corona de vida. El sepulcro perdió su
oscuridad tenebrosa. La tumba no pudo retener el poder de la vida, de la resurrección. Dice en 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Fíjese que estas reflexiones son muy profundas y viene a la mente y al corazón de Pablo para, de alguna manera, para el que quiere entender, ver, discernir y ser ministrados con la revelación de la verdad eterna, que ahora mismito podamos ser ministrados y fortalecidos y establecidos. Y así como Cristo venció la muerte con poder, y así como la tumba no lo pudo retener, ni la tumba puede estar afectando ni nublando la realidad de la promesa de Dios para nuestras vidas, así usted hoy tiene que establecerse, tenemos que establecernos en esta verdad. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El poder de la vida de Cristo se ha manifestado y se ha puesto a merced de toda la humanidad por gracia. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí cada uno de nosotros somos los que tenemos que echar mano de esta salvación tan grande. Para esto tenemos que creer en el poder de la resurrección. Y le voy a decir más, el poder de la resurrección no tenemos que esperarlo que se haga dentro de un contexto físico. El poder de la resurrección en un contexto espiritual tiene que efectuarse en el mismo momento en que usted reciba a su Salvador como aquel que ha resucitado para ser la primicia de su propia resurrección y levantarse en el poder de la vida en Cristo. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu, en el primer pacto estaba la ley de Moisés, que detallaba el poder de la muerte y ponía en evidencia de que si la gente no se sujetaba al orden de los mandamientos de Dios, pero obviamente a la realidad se descubre de que nadie tiene la capacidad de cumplir los mandamientos. Y el Señor en su misericordia y en su gracia levanta una nueva ley. No es que se anule la enseñanza de la primera ley, porque Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla. Porque era el único que tenía la capacidad de cumplirla. Pero dentro de ese contexto y ese contraste de realidades, el amor y la misericordia de Dios, y viendo nuestra incapacidad por el peso de la maldición del pecado, Él levanta una nueva ley. Y dice el apóstol Pablo en este versículo tan cortito, pero tan importante para nuestras vidas, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo declara lo mismo que Moisés llegó con esas tablas escritas por el dedo de Dios. La primera vez las quebró viendo al pueblo
en esa depravación, Moisés de nuevo va a recibir los mandamientos. El apóstol Pablo, a través de la administración del Espíritu Santo, recibe la revelación de una nueva ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y qué tremendo y qué glorioso y qué poderoso es poder percatarnos de esto. Hoy el mundo religioso está celebrando algo que no saborea, no disfruta, porque no está haciéndolo en la esencia de que ahora mismito los redimidos ya estamos bajo el poder de la resurrección. ¡Ya! Estamos bajo el poder de la resurrección. Todo lo hizo para darnos vida a nosotros. Se despojó de sí mismo, de su estado privilegiado en los cielos, descendió a esta tierra miserable, tomó la forma de hombre y en la condición de hombre mostró la obediencia y la sujeción, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo exaltó a lo más alto. Pero ¿sabe una cosa? Ahí donde Dios exaltó a su Hijo, es donde también ha exaltado a su iglesia. Ha levantado a su iglesia. Vamos a leerlo. Dice Efesios 2, 1 en adelante, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Un matiz también a considerar: el espíritu que ahora también opera en los hijos de desobediencia. Hay gente que están engañados dentro del contexto, porque Dios no abandona a sus hijos ni repudia a los hijos por los errores y aún por los pecados que podemos estar cometiendo cada día. Pero Él sí que revela su verdad para que nos arrepintamos y busquemos el camino correcto. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando la Biblia habla de la vida, no está hablando de estos 4 días. Está hablando de la vida eterna, que comienza en el momento que el poder de la resurrección de Dios se manifiesta en nosotros. La vida de Cristo es una realidad en nosotros. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia
sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, Algunos están esperando lo que ya es una realidad. Fíjese en eso. Y asimismo nos hizo sentar. Está hablando de cosas hechas. No está hablando de cosas que tienen que venir. Obviamente está hablando en un contexto esencialmente espiritual. Para los que estamos conectando de espíritu a espíritu. Y la verdad de Dios se está manifestando. Para aquellos que hemos entendido el valor de la obediencia y que hemos decidido meternos en la esencia de ese mismo sentir, abandonando lo que tenemos que abandonar y no buscar a Dios donde no tenemos que buscarlo, ni utilizar excusas ni argumentos baratos para excusarnos de todas aquellas cosas que deliberadamente hacemos mal delante de Dios. Estos son los hijos de desobediencia. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me voy a atemorizar? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque yo en Él estoy confiado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Wow! Deleítese, iglesia. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos.